Sí, el Bueno, resto dice que te escuchan bien. Yo aprovechaba a mirar tu biblioteca. sí, bueno, Sí, claro. recorre y revitaliza es un genio, realmente se recorre todo, yo lo sigo en las redes, así que muy recomendado sus reels porque se pasea todo, ¿no? Y Bueno, quería ver si era por mi cosa, por las dudas me lo saco yo. ¿Vos me escuchás bien a mí? sí, sí, yo súper, ¿eh? Y es, Perfecto. Bueno, bueno, primero gracias por sumarte, por coparte. Hace rato que tenía ganas de que charlemos, pero primero quería leerte porque conocí algunos cuentos tuyos nada más. Eh, Creo que uno, sí, había leído la antología y quería leer algún libro, alguna novela tuya para tener una idea más eh, amplia o un poquito más de tu literatura, aunque es un montón, escribiste un montón, ya vamos a hablar ujú. de eso. Así que primero, gracias. Eh, y bueno, la idea es que un poquito la gente te conozca. Algunos todavía no quise subir la reseña para que no te sientas presionado o no Ah, veas qué es lo que opine del libro. Eh, pero bueno, la idea es que conozcan un poco de tu historia como escritor. Además, estás ligado al lado de la ciencia, que eso es rarísimo, pero hay muchos escritores que también tienen esas dos facetas, así que eso también me gustaría saber. Y bueno, saber un poquito en qué andás, sé que hace poco publicaste otro libro, así que bueno, conocerte a vos como escritor. Así que si querés, comenzamos y contanos un poquito quién es Jorge Fabián Coronel. bueno, muchas gracias por la intro, me siento muy halagado. Bueno, como lo dijiste muy bien, bueno, vamos a empezar por el nombre, ¿sí? Yo me llamo Jorge Fabián Coronel, por ahí me conocen más como Fabi Coronel por una cuestión ya de antaño, si quisiéramos decirlo. Yo creo que ya me crié con ese nombre y bueno, por ahí Jorge queda como nombre completo, pero bueno, me conocen más por Fabi Coronel. Sí, yo empecé a escribir antes, creo, de enamorarme de lo que era, de lo que es la ciencia. Si bien hoy en día, como lo dijiste, vivo de enseñar ciencia, porque justamente me recibí de profesor de química y física. Eh, yo creo que la pasión esta de la escritura, como siempre digo, nació primero con la pasión por la lectura, ¿sí? Yo siempre digo que hay un escritor que diga que no le gusta leer, no sé, miente, porque sí o sí nosotros tenemos esa necesidad de aprender justamente a cómo se expresan a través de palabras las personas para que nosotros también podamos ser constructores, ¿no es cierto? Somos como arquitectos de palabras que es como un edificio, ¿no? Yo no puedo ir a crear un edificio si no sé cómo son las bases y demás, así que el escritor que diga que no lee, yo creo que miente, sí, desde su orgullo. Entonces, Bueno, no, puede que no mienta, sino que por ahí, viste, realmente le cuesta leer, por ejemplo, sí, tanto sí, no le sí, gusta y eso creo que es lo que se ve en la escritura. Así claro, que para mí, el buen escritor que dice que no le gusta leer no es tan buen escritor. claro, tal cual. Por eso te digo, eh, a lo que yo voy es, por ejemplo, que sí, que a nosotros me pongo también en esa calidad, ¿no? La lectura es algo que nos rodea completamente. Obviamente hoy la rutina diaria, el trabajo por ahí nos quita un poco de tiempo, porque sí, es un esfuerzo que hoy en día, bueno, se dificulta. Yo, por ahí, para ser sincero, también en muchos casos, por ahí a la noche, en vez de ponerme a leer un libro, me pongo a mirar TikTok o cosas así, pero por una cuestión de que estoy todo el día con la cabeza saturada, entonces, bueno, quiero salir un poco de eso, ¿no? Bueno, y la iniciación como escritor, justamente la tuve, creo que aproximadamente a los 14 años, como una necesidad de expresión
diferente, porque yo, bueno, nací en un pueblo de Chaco que se llama Las Breñas, y ahí prácticamente, bueno, no había muchas cuestiones para hacer, ¿no es cierto?, en cuanto por ahí a lo lúdico y demás, más allá de un parque, un circo que por ahí llegaba. Pero una vez fue una revolución porque llegaba una librería a practicar una serie de días como feria del libro, y eso fue un revuelo súper grande porque hasta el momento no se había visto. Entonces yo me encontré en esa feria del libro con un mundo justamente que, si bien ya estaba acostumbrado porque mi tía leía mucho, esa feria del libro presentó a un escritor regional. Entonces yo dije, mira, mira qué lindo, ¿no? Porque por ahí, como alguien que vive acá, escribe, y hasta ese momento, por ejemplo, el preconcepto era que solamente escribían las personas que vivían, no sé, en Buenos Aires, en Estados Unidos o en otro lugar. Entonces yo creo que ese hecho de acercar, ¿no es cierto?, a las personas la posibilidad de expresarse, me ayudó a mí también como para decir, bueno, ¿y si yo lo intento? Y algo que, por ejemplo, me atrapó mucho fueron los cuentos de Bram Stoker, bueno, lo que es Drácula, que me voló la cabeza. Y después hay otro que se llama La habitación del juez, que lo leí también, o algo así, que Ah, sí, no La casa del juez. o La casa del Muy bien juez, o algo traducción. así. Sí, sí, fíjate que lo leí hace un montón, pero me quedó así como algo súper turbio, ¿no es cierto? Entonces yo dije, yo en ese momento vivía muchos miedos a la vuelta, porque realmente estaba sufriendo unas situaciones de bullying bastante complicadas, digamos, en esa época de adolescente. Y entonces dije, ¿y si yo trato de expresar eso mismo que siento a través de eso, ¿no? Me gustaba a mí todo lo que era la parte de dibujo. Hoy en día por ahí también hago un par de cuestiones ahí con respecto a las artes plásticas. Pero dije que, no sé, me pareció interesante la idea de escribir. Empezaron no sé, escrituras esporádicas en una computadora súper arcaica con un programa en DS, me acuerdo que era todo azul, y yo escribiendo como frases o mensajes, ¿no es cierto? Que por ahí a mí me gusta jugar mucho como despersonalizarme. Bueno, esto es algo que nunca lo conté. Pero yo siempre me despersonalizaba, entonces era como que trataba de escribirme a un yo próximamente futuro, como por ejemplo, no sé, escribirle al Fabi del viernes del mes próximo. Entonces yo decía, bueno, Fabi, mirá, hoy no estoy muy bien, me está pasando esto, ojalá que vos te sientas mejor en este momento. Entonces era como que llegue el Fabi del viernes del mes próximo y leer y decir, ah, mira el mensaje, ¿no sé? Cosas de gente Bien, como sola. una especie de diario personal de mensajes a vos mismo. Está re bueno eso. Sí, 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 estaba bueno. Y bueno, y ahí empecé a escribir una novela que hoy en día la tengo acá, el otro día la encontré, que se llama Las dos caras de una moneda, en la cual, bueno, era eso, ¿no? Un adolescente atrapado buscando alguna salida, en la cual, bueno, justo, no sé cómo es la vida o Dios o las energías o lo que sea, pero yo en ese momento tenía, obviamente no había Google, pero estaba el Encarta, que era como una especie de CD con información. Ni idea cómo pasó, yo, viste cuando por ahí te aparecen las cosas y creo que esa es la locura, que por ahí digo, bueno, sí soy escritor porque me voy agarrando de esas cosas como para llevarlas a lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, como es, me apareció una especie de información sobre un demonio llamado Iblis, que no me acuerdo si era árabe o algo así, en el cual concedía deseos a las personas que escribían, tipo un golem o algo así.
Entonces, lo que yo hice fue adaptar eso que estaba viviendo a esa realidad. Tenía un miedo también, que era la salud de mi mamá, que justo estaba pasando por un ataque de hemorroides bastante complicado, que en el cual por ahí yo iba al baño siendo chiquito y encontraba sangre por todo Mm, alrededor, y entonces me generaba ese miedo que también lo puse ahí, ¿no es cierto? No sé, la satisfacción que obtenía era al momento de terminar un capítulo y decir, mira, che, quedó bueno. Obviamente hoy lo leo al Fabi allá con 14 años y digo, nada, esto es terrible, pero me entusiasmaba mucho el hecho de decir, bueno, sufro esta situación complicada acá con mis compañeros que me decían de todo. Pero mi refugio era ahí con la compu, escuchando una música de Madonna, con unas versiones así medio dark, que después lo volví a buscar y no los encontré más a esos audios. Pero era muy satisfactorio. Entonces me volqué para ese lado de la escritura. Y después, con el tema de la facultad, o sea, mi profesora me hizo gustar todo lo que era la parte de química, de física. Dejé un poco la escritura porque, bueno, me dediqué a full a estudiar. Yo no tenía muchos ingresos y mi tía era la que me bancaba, tuvo que vender su auto y demás para que yo venga a estudiar acá en la ciudad de Saspeña. Y dije, bueno, le voy a meter pilas porque me gusta y porque se lo merece ella por justamente todo lo que está gastando conmigo. Así que ahí fue una etapa de stand-by, pero que como que siempre quise volver a escribir algo, pero no podía realmente porque le dediqué de lleno a esos 5 años prácticamente a estudiar. Así que bueno, mi gusto por la lectura de cuestiones de terror y demás, em, yo creo que eso es, bueno, como dice el dicho, ¿no? Sobre gusto no hay nada escrito. mm, Yo creo que es algo que se lleva en el alma, ¿sí? Sinceramente por ahí, no sé, puede ser algo muy de estudio de psicoanálisis capaz, pero me pareció algo muy atrapante, lo que yo siempre digo, porque me parece que cuando uno ve el miedo desde el lado de afuera, con un libro, con una película, vos volvés a tu realidad y no es tan complicada, o sea, vos decís, bueno, tengo esto y esto, entonces capaz que es un poquito como para escaparte de esas angustias, de esos miedos que por ahí te consumen en lo cotidiano, ¿no? Entonces, em, a mí me pasó mucho, por ejemplo, em, cuando saqué mi primera novela, que era la primera novela que se llama Tal vez no debiste volver, que fue así como una novela con un poco más, no sé si decirlo seria, pero sí capaz un poco más elaborada, ¿no? En la cual yo, por ejemplo, hoy me pongo a leerla y me recuerda, la escribí en el año 2009, 2010 más o menos. La escribí en una etapa medio complicada de mi vida porque yo estaba saliendo de una relación bastante tóxica, digamos. Y, y bueno, la persona con la que yo estaba en ese momento era como muy, no era violenta en el sentido de decir me pegaba, ¿no? Porque no lo hacía. Pero sí por ahí como esos maltratos tipo psicológicos y era como miradas fuertes, ¿no es cierto? Como de palabras hirientes y demás. Entonces, esa etapa que yo quería cerrarla, la volqué ahí también. Y me pareció interesante también porque yo siempre escribo después cuando pasa un poco la tormenta, porque escribirla cuando está la tormenta encima me genera mucho miedo. Eh, Así que bueno, fue como una vuelta bastante interesante. Eh, Traté de participar en concursos, ¿no es cierto? Pero bueno, hasta el día de hoy todavía nunca gané nada, pero bueno, algún día tal vez.
Perdón si hablé mucho, no sé si vos querías No, agregar algo. está perfecto. Te escucho porque a veces se explayan y responden más de lo que uno quería preguntar después y demás. Pero Ah, sí, bueno, perdón. sí, no, está bien. Tiene que ver un poco con la historia personal de cada uno, digamos. A todos nos, quizás vos viviste esa situación y te pintó escribir una novela y a otro vivió una situación similar y se volcó a la poesía. Viste que depende de cada Sí, sí, uno sí. cómo encuentra esa herramienta. Pero contanos un poquito, además de novelas, ¿qué otras publicaciones que tenés? Si tenés publicaciones de cuentos, además de la antología, que yo ya le recomendé un montón, de 24 relatos siniestros, has participado en otras antologías, estás por participar en una de Duncan también. Bueno, ¿qué publicaciones tenés? ¿De qué tipo? ¿Y qué vamos a encontrar en esas publicaciones? Ya me hablaste de novelitas, de las que son tus inicios, que Ujú. publicaste un poquito después y demás. Son un montón de libros. Sí, Y sí, ya sí. son un montón, pero más o menos, aunque sea un paneo general de lo que es ciencia por un lado, literatura por otro, Mm, algunas antologías o lo que vos creas que es lo más importante o representativo para vos, así después nos metemos con La Cueva de la Salamanca, que es el que yo leí, el que te quiero preguntar, y tu último mm. proyecto. Bien. En principio que quisiera decirte que te admiro un montón por todo lo que haces también. Em, la verdad que conocerte para mí siempre me parece una bendición porque está muy bueno esto, ¿no? A mí que me gusta escribir, a vos que te gusta leer, que te gusta expresarte también, no me hace sentir tan solo, digamos, y eso es lo que siempre me gusta, por ejemplo, de tus publicaciones, ¿no es cierto? Así que eso te quería decir. Y con respecto a las antologías, sí, bueno, a ver. Tengo varias cosas publicadas por varios lugares, y por ahí hay veces que salen algunas cosas y me dicen, Fabián, el cuento tal, y yo digo, ¿y cuánto escribí eso? No sé, pero bueno, sí, hubo un momento en el cual traté de mostrarme mucho en antologías y hasta el día de hoy, por ejemplo, que bueno, hace poquito salió una poesía que bueno, la publicaron los chicos de un grupo de escritores de acá. Eh, bueno, si por ejemplo a mí me dijeran qué preferís, o sea, o participar en una antología o en un libro propio, yo realmente creo que tal vez hoy prefiero un libro propio, ¿sí? Porque me parece que la antología está buena, o sea, como grupos por ahí que se van dando. Me parece una oportunidad excelente para vincularse con otras personas que están en la misma, ¿no es cierto? Así justamente va creciendo este círculo de escritores. Tengo algunas antologías publicadas con una editorial que se llama Instituto Cultural Latinoamericano, bueno, justamente 24 relatos siniestros también. Eh, ese libro salió este año, si mal no recuerdo, que bueno, para mí también fue un gran placer y honor estar en ese libro porque, bueno, es como una huella muy interesante, ¿no? Em, y después también, bueno, en Editorial Duncan salí en realidad en dos antologías, bueno, una que se está preparando ahora y hay otra que no, bueno, ahora no la tengo a mano, pero hay otra también que salí hace un tiempo atrás, ¿sí? Esa antología de Duncan, bueno, ahora no sé dónde está, entre tantas cosas que tengo ahí. El otro día tuve una presentación y saqué un montón de libros, entonces ahí lo descompaginé a todo. Bueno, esa antología también me parece muy interesante. Em, La de Niña como P. de Niña P, sí, sí. Eh, como dato así, tipo entre paréntesis, los vendí a todos y me quedé sin ningún libro de esos. Y ahora quise buscarlo y no está más disponible, así que dije, bueno, ya está, ya fue. Así que no hay drama. Algún día entraré a alguna biblioteca, o sea que compré y les robaré uno. Oh, bueno.
Sí, hay dos antologías que me parecieron muy importantes, sin desmerecer a las otras, ¿no? Por una cuestión de que, obviamente, todas para mí son importantes, pero por ahí hay algunas que te van dejando como huellitas, ¿no? Esa primera antología de autores que salió de Duncan, que se llama Aurora de Autores, me pareció muy interesante por una cuestión de que fue la primera antología en la que yo estuve. Entonces, fue como un mimo que sentí por parte de Dios, de la vida, lo que fuese, ¿no? Para justamente meterme con una editorial. Tal es así que después, con ellos mismos, fue que publiqué el libro de Historias de Misterio y Ciencia, que está, bueno, propuesto con Duncan, ¿no? Y después también el de Niña Pez me gustó porque, por dos cuestiones. En principio por el grupo que se armó, en el sentido de que conocí personas que escribían terror. Y, y en segundo por el grado de reconocimiento que busca Niña Pez con sus participantes. O sea, porque en el trabajo del escritor hay varias cuestiones, ¿no? Yo digo, y capaz que sea fuerte lo que te voy a decir, pero por ahí los escritores por ahí, no sé, yo suelo, no sé, capaz que los otros nada que ver, ¿no? Sentimos lo que yo le di a llamar la estafa la estafa editorial, en la cual por ahí uno le pone las ansias esa de que, bueno, la editorial me publica, me ama y me va a ayudar a que yo triunfe en el universo. Y después en esa estafa, la palabra, por eso te digo, es muy grande, pero me suena a la estafa de París con la que se encuentran los japoneses cada vez que van a Francia, que se imaginan, no sé, una torre increíble con miles de cosas y cuando llegan dice que, bueno, se decepcionan tanto. Entonces, bueno, uno cuando llega en una editorial también, ¿no? Se esperan muchas cosas y a veces, bueno, te dan los libros y dice, tomá, listo. ¿Querés que yo te ayude con la difusión? Son 300.000 más. ¿Querés que te ayude con esto? Son 100.000 más. Por eso te digo que estos espacios que vos creás, ¿no es cierto? Con tu grado de alcance que tenés, que es increíble, yo lo veo a esto como algo súper valorable para nosotros, ¿no es cierto? Que por ahí nos sentimos que no sé, no vale la pena por ahí lo que vamos haciendo, ¿no? Porque, ya te digo, em, lo bueno de las antologías es que como no sos un solo guerrero peleando por tu libro, sino que somos varios. Entonces, por ejemplo, dentro de la antología que se propone, como por ejemplo esta, la de Niña Pez, si todos ya la pelean, la suben a esto, lo otro, ya también tu nombre viene al lado, ¿no es cierto? Entonces también, eso me parece muy bueno de las antologías. Ahora, el grado de reconocimiento, obviamente de que te lo va a dar la editorial, porque en muchos casos también, ¿no? Te ponen una antología y te dicen, bueno, pagame tanto y listo, arreglate con el libro, ¿no? Pero bueno, ya son casi 5 años que yo estoy dando vuelta en esto, así que por ahí me fui encontrando con muchas cosas buenas y no tan buenas, ¿no? Tengo por ahí mis posteos en mi podcast que hago un par de catarsis cuando estuve enojado con algunas cosas que me fueron pasando. Sí. Y sí, bueno, igual, o sea, es difícil el camino del que publica, del escritor, darse a conocer. Yo lo veo, tengo muchos escritores entre mis seguidores y en mis contactos porque o los difundo, o los leí, o he leído algún cuento y los recomiendo, sobre todo el nuevo terror argentino, que los descubrí yo este año también gracias a esa antología. Ujú. Pero veo que también a veces cuestan un montón las herramientas de difusión, muchos no saben cómo usar algo y difundirlo o tener otro canal aparte que implica tiempo, dedicación. Vos Sí. tratás de eso, tenés tus entrevistas también, tenés tu podcast, siempre estás difundiendo a otros autores también, entonces eso es un montón de trabajo que quizás todos no pueden hacerlo. Y veo que a muchos les Mm. cuesta como eso,
incluso hablando con escritores que ya nos hicimos amigos, era como, che, dale, mandate una publicación, hace otra cosa, Claro. y les cuesta ese tipo de cosas y lleva tiempo. Así que bueno, sí, es un trabajo de hormiga, pero creo que también hay ciertas antologías que te van generando como un respaldo. Digamos, el nuevo terror argentino, por ejemplo, se armó ahora de muchos espacios de difusión y publicar Mm. con ellos también tiene como esa chapa de publiqué con el nuevo terror argentino. Eh, a Sí. veces ciertas editoriales te dan como ese respaldo que está muy bueno. Sí, sí, tal cual, es como vos decís. Bueno, hay algo que me dijo una persona que, bueno, pasó, viste que hay personas que pasan y bueno, yo por ahí digo, bueno, ojalá no hubiesen pasado, pero trato de sacar siempre, sí, ese lado, digo, a ver, bueno, a ver, ¿para qué de bueno tuvo, digamos, para, porque las cosas no se hacen por casualidad, sino que por ahí son causalidades, ¿no? Y yo digo, así una persona haya pasado 2 días por tu vida, capaz que si dejó una marca fuerte, debe ser que algo por ahí podés rescatarlo, ¿no? Y una persona bueno, está mucho en el tema este de los influencers y demás, me dijo algo que yo me quedé pensando, no de mala manera, sino que digo, tiene razón, porque por ahí dijo que los escritores son las personas más, ¿cómo sería? Me sale en inglés tipo selfish. ¿Cómo sería? A ver, no me quiero dar el inglés, pero no me sale. Como las personas más soberbias, ¿no es cierto? Porque es como que su libro Mm, es el que más tiene que triunfar y es el que... Y sí, obviamente, yo creo que tiene razón, porque yo, por ejemplo, lo hacía antes, de, por ejemplo, sacar un libro y publicar tipo todo sobre mi libro, ¿no es cierto? Entonces, porque yo estoy enamorado de mi libro, y entonces digo, bueno, a mm, ver, ahí está el tema, ¿no? Yo quiero entonces que la gente conozca mi libro y lo conozca y lo vea y lo lea y lo lea y lo lea. Y es como el síndrome de la madre, ¿no es cierto? El síndrome de madre de que yo, por ejemplo, tengo mi hijo y digo, ay, mira, él es Juancito, entonces, ay, él es súper inteligente, él, mira, hace toda la tarea, hace esto, hace lo otro, se porta súper bien, no hace renegar a la mamá, todo. Entonces llega un momento que tipo, bueno, pero y Juancito, ¿cómo se relaciona con el resto, ¿no es cierto? Eh, y ahí me di cuenta que sí, que es verdad, porque por ahí nosotros estábamos tan empecinados en querer triunfar, porque vamos a ser ciertos, digamos, y nos olvidamos que este mundo se llega lejos con telarañas sociales, ¿no? O sea, es eso, creciendo de manera, podríamos decir, social, ¿no? Y lo bueno de los escritores que ese lado de por ahí de muy autónomo, te genera una red social bastante lábil, entonces que es como que bueno, nos bancamos, pero bueno, hasta acá nomás, listo, ya está. Entonces, me parece muy interesante que nosotros aprendamos a hacer un poco más eso, ¿no? Bueno, yo te cuento mi libro, pero también hablemos del tuyo y hablemos del otro y del otro, claro. entonces vamos generando las estrategias para Sí, así crecer se va entre todos, generando ¿no? redes o también, digamos, no sé, desde un contenido similar, che, mirá si te gustó, qué sé yo, un Claro, libro de Stephen King, te va a gustar el mío, o si te gusta claro. esta parte del terror, te puede gustar tal autor argentino o tal autora, que me parece que esa es la forma Mm. de salir adelante y de mostrarse también, ¿no? Y cuesta un montón, pero igual, sí es importante Y, que uno se sienta enamorado de su obra, porque si vos decís esto es una porquería, no lo venderías, digamos, eso es súper importante, mm, pero también es cierto que nada, que es importante darle al otro también la posibilidad de ver qué hace con lo que yo escribí. claro, tal cual. Eso ¿Tú ¿Sabes es un sabes qué punto. pasa? ¿Sabes qué pasa con eso también?
Em, yo te digo la verdad, yo no siento que escriba bien, ¿me entendés? Me falta muchísimo. No, tampoco quiero dar un perfil falso de que digan, ay, mira, este se cree, y nada que ver, o sí o no, ¿me entendés? Pero yo creo que la escritura siempre es, como digo, es una perfección perfectible. O sea, nosotros vamos mejorándola con cada lectura que hacemos, con cada práctica. Pero es verdad otra cosa que más que me dijo este chico, es que los escritores son muy envidiosos en Mm. muchos casos. Y no lo digo porque, por nada, o sea, no lo digo por ninguna de las últimas personas que fui conociendo en estos años últimos. Sí, tal vez por las primeras personas que yo fui conociendo acá, en Saespeña, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, te digo que me fui encontrando con escritores, que me acuerdo yo la primera reunión de escritores que me invitaron, que me sentí horrible, horrible, porque era la primera vez que yo iba tipo como escritor sasteñense, y una me pregunta y me dice, ¿cuánto vale tu libro? Bueno, le digo 10.000, y me dice, al mío vale 20, capaz porque yo escribo mejor que vos. Y bueno, digo, está bien, o sea, qué sé yo. Entonces, viste, todos esos comentarios, esas cosas, viste, que por ahí alguien que recién se inicia, si no tenés esa fuerza de voluntad, y por ahí sos por ahí susceptible, y el mundo hoy es muy sensible, viste, el mundo es como que está muy susceptible, cualquier cosita que vos digas es como que ofende, me Sí, parece igual todos se enojan, entonces como creo que, que eso bueno. se puede expandir a cualquiera que trabaja en redes. Digo, como Sí, Grammer también me pasa, de, ay, vos, no sé, no subís tanto contenido, pero bueno, yo soy mamá, trabajo, estudio, no tengo el tiempo de sí, sí, escribir una, 2000 libros eh, todo el día, porque tengo una vida y hay mucha competencia. Me parece que eso se puede extender a las redes sociales en sí, pero bueno, también está en uno, digamos, uno también va eligiendo, ¿no? Con qué seguir relacionando, quién no, y uno va tanteando esas cosas porque, bueno, también es cierto que uno dice, bueno, yo estoy difundiendo o te difundo, dame una mano vos también, ¿no? Y a veces no es claro. recíproco, pero bueno, está bueno que lo plantees porque sí, no es todo color de rosa, digamos, vos implica un montón publicar, ya de por sí pensar una historia, publicar con todo lo que es en lo económico también, en la difusión, que además estar compitiendo con otros es como un montón. Pero bueno, Sí, tal cual. está Bueno, buenísimo que lo hables. vos sabés que lo bueno que encontré, justo veo ahí que también se conectó una de mis alumnas, que Abby, de Little Angel. Eh, me encanta la voz joven, porque hoy en día yo creo que tienen mucho futuro con el tema de la difusión de sus obras, porque por ahí hoy no solamente, por ejemplo, Abby es una chica que ella publica con su nombre, ¿sí? O sea, ella pone su nombre completo y demás. Pero después también conozco otras chicas que, por ejemplo, están publicando en Wattpad, ¿no es cierto? Y demás, pero están publicando de manera anónima o con un nombre diferente, ¿viste? Entonces yo creo que de nuevo, vamos al mimo este, ¿no es cierto?, del que hablamos. Eh, que la gente lea y que no sea solamente tu círculo, está muy bueno y estas son oportunidades únicas hoy para escritores jóvenes como estas dos chicas que te estoy mencionando, ¿no? Y, y de nuevo, me parece que lo importante, va, yo por lo menos como profe también en muchos casos, trato mucho de incentivar a que sigan eso, si les gusta, que lo sigan. Y yo le digo siempre, o sea, si el alma de escritor está tarde o temprano, así lo dejen 10 años, si el alma de escritor está, se va a despertar en algún momento, ¿no es cierto? Yo voy casi con 40 años, ya te digo, hubieron 5 que no hice nada, ¿viste? Pero después, bueno.
Me pareció interesante volver al mundo y me gustó. Bien, nunca es tarde. Nunca es tarde para empezar a escribir, eso es lo importante. Hay autores que triunfaron de grandes y hay otros que triunfaron después de muertos y nunca pudieron ver cómo trascendió su obra, o sea, no hay un tiempo para eso. Espero Que que no no te me, pase. que no me pase. Así que bueno. Vamos a hablar entonces un poco de La Cueva de la Salamanca, que me Dale. encantó el libro, para los que no lo leyeron. Es un adolescente que después de una noche ahí medio de experimentar con los amigos, de tomar, qué sé yo, quiere volver a su casa y se le presentan algunas criaturas que tienen que ver con leyendas del norte, y entre ellas Salamanca, que es el demonio, por así decirlo, personificado en un gaucho, ¿no? Y después de charlar y demás, le propone cumplir su sueño, que es ser escritor de cuentos de terror, o de escritor de terror en sí, a cambio de su alma, obviamente, y para eso tiene que atravesar algunas pruebas para ver si es capaz de poder sellar este pacto. Y la novela va desarrollando, me encanta porque tiene, sin hacer spoiler, tenemos historias de la mamá que le cuenta a partir de esta situación que ella nota que el hijo va cambiando en algunas actitudes y demás, las historias que él escribe y toda la historia de él como escritor y esta posibilidad de vender su alma. A mí me encantó porque nunca había leído algo en que se vea el norte, las leyendas, algunas criaturas hasta incluso las busqué porque no las conocía, así que me gustó mucho eso de que aparezca el norte. Un poco, ¿cómo surgió esa idea? Además de que vos sos de ahí y vos querés ser autor de cuentos de terror, ya lo sos, espero que no le hayas vendido el alma a Salamanca. ¿Cómo surgió eso y por qué No puedo ambientarlo decir eso. en tu ciudad, en tu pueblo? ¿Cuál fue un poco la idea de esa historia? Mm. Bueno, gracias por la intro. Ajá. Bueno, a ver, para resumirlo, ¿sí? Yo lo que quería, en principio, tratar de mostrarme desde lo que experimenté, desde lo que experimento por ahí, porque me parece que la mejor manera de poder expresarse es a partir de lo que uno vive, ¿no? Yo empecé a escribir ese libro en realidad con una última charla que tuve con mi cuñado. Él era un gringo de campo que justamente trabajaba en ese lugar que se llama Las Piedritas, ¿sí? Muy cerca del lugar donde yo nací, que se llama Las Breñas. Y él era un gringo súper callado, ¿no es cierto? No te hablaba nada menos que no esté tomado, digamos, ¿sí? Y ese día eh, 2 días antes de que él muera, se sentó conmigo un domingo y me habló no sé, estuvo como fácil 1 hora y media, que hasta a todos les asombró donde estaba porque no podían creer que yo esté hablando con él. Y me describió las piedritas desde un punto de vista que yo todavía no fui, pero te digo que la imagen, y siempre se habló de de esas grandes minas con piedras justamente que se explotan con dinamita para después hacer los asfaltos y demás. Me creó una imagen muy lúcida de cómo era el lugar y me contó que de adentro, por ahí de esas cuevas que se iban armando, se escuchaban voces o gemidos o cosas, ¿no es cierto? Entonces yo dije, bueno, quería participar eh, algo así como anécdota. La mayoría de los libros que ustedes vean que son míos de publicaciones, en algún momento participaron de algún concurso que no gané. Entonces después se convirtieron en un libro. Em, Nace con esa idea que él me había propuesto y quise hacer algo del norte, algo con lo que yo fui viviendo justamente porque mi papá también me contaba de la Salamanca, en la cual él, por ejemplo, iban a cazar al monte, ¿no es cierto? Y por ahí escuchaban una guitarra y se decían entre ellos, bueno, que hay que quedarse tranquilos, quietos,
porque se veía un grupo de animales que pasaba atrás de una persona que iba tocando la guitarra y era justamente el Mandinga, que yo lo digo, ¿no? Él lo nombro ahí. Entonces, son historias que las fui recopilando, ¿no es cierto? Obviamente que fui estudiando también para poder hacerlo algo más. Eh, pero lo que yo quise era contar el norte desde un punto de vista tal vez no tan peyorativo como, por ejemplo, están acostumbrados muchas veces a la gente de todo lo que no sea el Chaco, ¿no? Ujú. Inclusive la misma gente del Chaco, porque vos tenés, por ejemplo, lo que es Resistencia, que ellos te dicen el interior, te dicen a la gente que vivimos en el interior. Entonces vos decís, pues vos también sos del interior, ¿qué te venís a dar? Entonces después somos el interior del interior, porque un lugar escondido. Y yo había leído bastantes libros de autores chaqueños bueno, siempre el tema de la pobreza y demás está ligado, ¿no? Porque sí, vamos a ser sinceros, es una provincia pobre junto con Formosa y demás. Ahora, lo que yo quise hacer es tratar de reivindicar que esas cuestiones que por ahí podrían llegar a dar gracia, como quien diría, en realidad se le podía dar un tono más oscuro, ¿no? Y lo encontré en dos autores que me gustaron. Por ejemplo, hay uno que se llama Bouquet, ¿sí? Que hay un libro que se llama Bajo este sol tremendo, que es una historia perturbadísima, terrible es ese libro. Por ahí a vos que no te gustan mucho las cosas fuertes, no te los recomiendo. Pero es un autor súper retorcido que me fascinó la forma que escribió. Entonces yo dije, bueno, yo quiero darle este estilo también. Y entonces ahí fui metiendo, ¿no es cierto?, que cada una de los desafíos con los que pasa Facundo sea todo una historia, ¿no? Porque yo tenía la opción de nombrar que, bueno, fue, por ejemplo, con el chivo maloliente de ojos rojos, se encontró, le pegó, sangró y siguió de largo. Pero yo dije, bueno, vamos a darle un poco de impronta a esa idea. Y bueno, cada uno de los desafíos lo desglosé en un capítulo. Entonces, bueno, no sé, a algunas personas me dijeron que les gustó. Así que me pareció interesante, ¿no? Ahora, la idea de mostrarlo al norte de esta forma, yo lo que quería era justamente tratar de dejar alguna especie de legado, porque bueno, es como vos decís, capaz que el día de mañana si yo muero o por ahí, no sé, le meto pila desde otro punto de vista, capaz que eso sea algo, no sé, relevante. Obviamente que a todos los libros le hace falta corregir miles de cosas, más cuando sos independiente. Pero me pareció que tal vez como idea general estaba buena, ¿no? Además, ahí meto mucho de lo que son también muchas creencias, que como Ujú. por ejemplo en las breñas se habla mucho de brujería, mucho de todo lo que es la parte, em, todo lo que es la parte, digamos, de hechicería en general, ¿no? Hablando desde chamanes, que me acuerdo una vez que mi mamá escuchábamos las radios súper bizarras eran acá. Ah, el otro día también escuché algo como muy bizarro, porque en la radio era por ejemplo, como no había teléfonos, vos estabas, yo escuchaba la radio con mi mamá mientras tomábamos mate y decían, dijo Juan Carlos que está llegando en el tren, dice, o en el colectivo, vayan a buscarlo. Entonces, dentro de todos esos mensajes raros había, por ejemplo, unos chamanes que venían, que se llamaba el indio Huiracocha, fíjate. A ver, tendría que escribir Ujú. algo con ese en el cual eran todos hechiceros que se promocionaban ahí en las breñas para curar todo tipo de mal, digamos. Y tal es así, por ejemplo, que los sacerdotes que por ahí iban a las breñas se asombraban de la cantidad de posesiones o de brujas o de cosas de brujería que había. Entonces, es como una especie ya te digo, de impronta a eso, ¿no? De reforzar un poquitito eso que yo había vivido. Y también el tema del triunfo
con el Mandinga me pareció interesante mostrar cómo, por ejemplo, no sé si decir está mal, pero por ejemplo, cómo el hacer tratos con el diablo no sé, no está bueno, digamos, ¿cierto? En el sentido de que, por ejemplo, te muestra algo fabuloso, ¿no es cierto? Pero después cómo se va desvirtuando todo, ¿no es cierto? En la medida que él va justamente creciendo. Y después al final la moraleja es, ¿estuvo bien o estuvo mal lo que hizo, ¿no es cierto? Porque Claro. acá, por ejemplo, se habla mucho de la idea del gauchito Gil. No sé, creo, bueno, ahí en Buenos Aires también creo, ¿no? El Sí, hay gauchito Gil muchos está, perfiles que incluso y- viajan a Mercedes en las sí, fechas. justamente el gauchito Gil, el lugar donde él murió, yo lo visité, está bastante cerca de acá, de donde yo vivo. Es un lugar muy turbio realmente, o sea, sin desmerecer a la gente que cree, obviamente, ¿no? Pero tiene unas energías muy raras, ¿viste? Yo soy como muy perceptible. Y me parece, por ejemplo, porque yo llegué al árbol donde él murió, ¿viste? Entonces ahí hay whisky, cerveza, paquete de cigarrillo, todo lo que vos te imagines. Y está todo como una especie de búnker, o sea, todo tenés gente que vende cosas del gauchito y después una especie de cueva, por así decirlo, con el árbol encerrado ahí y toda esa parte. Y la idea del gauchito era algo como esto, ¿no? Porque el Ujú. gauchito es a la muerte, o sea, así lo Claro, tienen, sí, ¿viste? justo te iba a mencionar eso. Hay como ciertas entidades Y eh, religiosas a las que un poco hay que cumplir, ¿no? O claro, hacer una especie de pacto, promesa, y que han claro, contado testimonios que son bastante duros cuando no cumple la otra persona, cuando no cumple el creyente. Así sí, que hay como varias sí, entidades que, bueno, es esto, yo te pido algo, pero vos me tenés que dar algo a cambio y hay que cumplir sí, lo que sí, prometes. tal cual. Y bueno, todos te dicen, por ejemplo, esto, lo del gauchito Gil, que bueno, te da lo que vos necesitas por 3, 4 meses y después te saca algo y la mayoría de las veces lo que te saca son tus hijos, ¿no es cierto? Muchos te cuentan que siempre que hicieron algún trato con el gauchito, algún hijo después termina muriendo, ¿viste? De alguna forma trágica, ¿sí? Entonces, bueno, un poco era reflejar eso, lo del Mandinga, ¿no? El Mandinga como parte de esa fábula, leyenda, como le pudiéramos decir, que existe y que cuando yo estuve investigando hay muchos cantantes, escritores que dicen haber hecho algún trato, ¿no es cierto? Y que después, tarde o temprano, te vas dando cuenta que bueno, eso, se generan situaciones que los despersonalizan o terminan viviendo de manera trágica además, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde está bueno y hasta dónde no? Yo algo que, por ejemplo, estoy escribiendo ahora una historia, que bueno, salió una partecita el otro día, en el cual me gusta jugar con esta idea de lo religioso, ¿no? Entonces, por ahí yo digo, cómo nosotros hoy parece que desde la entropía física todo está yendo al desequilibrio, o sea, es como que si vos te descuidaste 2 segundos, ya tu cuerpo se fue al diablo, te pasó de todo, te echaron del trabajo porque no cumpliste esto, ¿no es cierto? Con que vos descuides un día tu vida, se desparrama todo por cualquier lado. Entonces yo puse, ¿no? Dios está en el cielo y el diablo está en la tierra, o sea, porque no lo dije en sentido literal, porque por ahí siempre se ofende por ahí la gente. Pero yo digo, no es que hay que tomar literal lo que yo escribo, porque, bueno, hay muchas metáforas, ¿no? Y yo creo que, claro, por ahí muchos lo que creen es que si vos estás escribiendo cosas de terror es porque tenés un pacto con el diablo asquerosamente y bueno, no.
Sí, por ahí algunas Como cositas así medio tenebroso. tétricas tenemos, ¿no es cierto? Ay, Pero bueno. sí, yo creo que un poco Ah, en sí, la novela es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Hasta qué o cuánto sos capaz de hacer con tal de cumplir tu sueño, ¿no? ¿Qué tan lejos podría llegar? Que es algo que ronda un montón de historias y muchas películas también. Pero lo que más me gustó es esto de que vos hablás, hay mucho, mismo dentro de la gente del interior, ¿no? Pero vos sos de acá, vos sos de la ciudad, vos sos de campo, que nos pasa también a nosotros en Buenos Aires, de como no, vos sos de Buenos Aires y qué sé yo, que está contado desde adentro, desde la experiencia propia de la persona que vive ahí, y eso se ve en el relato. A veces no se logra eso en la escritura, y yo he leído un montón de leyendas, que la mayoría que nosotros leemos son del campo, pero están contados desde alguien, ¿no? Que escuchó la historia y es como si fuera ajeno a eso, y acá está re bueno ese sentido de que es alguien que está dentro de la ciudad, de ese lugar, de ese pueblo, y está contando en carne propia su propia experiencia con lo sobrenatural, y ya de entrada, que me encantó eso de que en el prólogo, yo digo, ¿quién está hablando acá? Y después resulta que es el personaje, un poco advirtiéndote lo que vas a leer. Así que ese juego, hay mucho juego con la palabra, con quién habla, quién es el que está contando la historia. Bueno, después vos al final un poco contás cuál es la intención del libro, pero me parece eso que está buenísimo. Es muy, no suele pasar en las novelas que el propio protagonista te va como alertando con lo que te vas a encontrar. Y esto, ¿no? Mostrarnos el norte, pero desde adentro, que eso no es algo a lo que yo, por ejemplo, esté acostumbrada, porque leo, la mayoría de los autores que leo son de Buenos Aires, y muchos ambientan sus historias en Buenos Aires, o quizás algún pueblito, porque fueron alguna vez, o mismo intentan escribir terror desde afuera, ¿viste? De crear escenarios por ahí más relacionados o con Asia o con Norteamérica, que es como lo más mm, común, pero vos contás desde acá, y eso está buenísimo. Se ve mucho en el lenguaje también, algunas palabras que vos usás, algunas expresiones, quizás algunas las reconocemos porque, bueno, también las usamos en Buenos Aires, pero hay muchos términos, eso está buenísimo, que se nota que hubo una investigación ahí con respecto a las criaturas, a las leyendas que vos contás, a los términos que vas usando, que incluso aclarás de dónde vienen. Así que eso está buenísimo. ¿Cómo fue ese trabajo de explorar las historias mm. de allá? Bueno, sí, yo te escucho y sí, es verdad, parece un trabajo, ¿no es cierto?, arduo por ahí, pero en realidad todas las historias esas que las cuento las viví en carne propia, digamos, o sea, em, por ejemplo, hay una que es mencionada al principio, que es la humita, ¿viste?, que es la cabeza de una vieja que te pide agua. Que yo creo que de chico es la historia que más me traumó mi mamá, porque ella cuando tenía 10 años me contó eso prácticamente, porque eh, no recuerdo bien cómo fue la situación, pero bueno, yo un día le dije a mi mamá que tenía sed a la madrugada, y me dijo, bueno, anda a tomar agua, hijo, dice, pero bueno, si te aparece la cabeza de una vieja, esa es la humita, me dice. Y yo, ¿qué es eso, mami? Le digo. Y me dice, imagínate yo con 10 años a las 3 de la madrugada, o sea, con la oscuridad encima. Es Ujú. la cabeza, dice, de una vieja que flota, ¿no es cierto? Y tiene los pelos así todos blancos, me dice. Pero no te hace nada, dice. Ella te aparece al lado nomás y te pide agua, pero vos, bueno, dice, tirale con la botella así, digamos, dale un poco de agua en la boca, dice, y se va a ir. Y yo digo, no, no quiero ir a tomar más agua. Olvídate. Claro, entonces hasta el día de hoy te digo que por ahí entro, salgo a pasear con algún amigo o algo y entro y me da miedo eso porque tengo, no sé, terror de encontrármela, ¿no? Em, pero sí, la mayoría de esas historias que por ahí están relatadas, te digo, las escuché yo en mi cotidianeidad, digamos. Sí, obviamente después me puse a investigar un poquitito más, pero no mucho más porque no quería desvirtuarlo, ¿me entendés?
no quería por ahí meter mucho, mucha voz de alguien de afuera, sino quería más poner lo que yo viví, digamos. Entonces, es más como una oda gótica a mi experiencia infante, que por ahí tratar de armar la historia desde otro punto, ¿no? Yo ahora hice un libro también que, como te digo, participé y no gané, que se llama, lo nombré como criaturas, bueno, ahora no me acuerdo, a ver cómo era el nombre. Criaturas inmortales o algo así, ¿viste? Eh, Capaz que porque fue muy reciente que no gané, entonces como que mi cerebro dijo, bueno, olvídate un rato, después vamos a volver. Que Bueno, pero también ese sí tuve que investigar mucho, sí. a veces las obras dependen del que la lee, depende del momento, quizás no es el momento ahora, Sí, será después, a veces pasa eso. sí, Está buenísimo eso, o sea, ahí no hay mucho material sobre criaturas específicamente, y te pasas o de la tipo enciclopedia en la que te dicen, mira, humitas esto y esto y lo otro, a claro. contado desde afuera, pero nada desde la experiencia, así que está bueno. Y, y bueno, esa sí tuve que investigar mucho, sí, porque ahí metí muchos duendes, muchas cuestiones que por ahí se dicen, se hablan acá, que yo algunos escuché y algunos no, pero sí ahí tuve que investigar más. Y me parece que todos los lugares tienen algo importante para contar y muchas veces lo que me pasa a mí es que hay muchos autores que yo veo que son de algunos lugares y es como que no, a ver, como que se avergüenzan tal vez de dónde vienen. Yo no sé si decir, o sea, yo no me avergüenzo de dónde soy ni nada así. Por ahí veo en algunos que, por ejemplo, ponen al norte, lo que sea, como un lugar en el cual vos te das cuenta que no les gustaría volver, ¿me entendés? Es como que gracias a Dios la vida y lo que sea me llevó de afuera de, por ejemplo, el Chaco y por fin soy porteño y vivo en Buenos Aires y vivo con el frío de acá y lo que sea, ¿no? Y me parece a mí que, bueno, tal vez es un sueño, obviamente triunfar siempre, pero me parece que está bueno eso de no ser, indistinto a las raíces, ¿me entendés? Y es un poco lo que yo hice con un cuento que se llama El Hotel de las Ánimas, que salió hace poquito en el podcast de Palabras Paganas, si pueden pasar después, está bueno. Y es eso, ¿no? Es un poquito esto como lo de la cueva de la Salamanca. Es alguien que triunfa buscando sí o sí salir de ese lugar en el cual vio mucha pobreza y no vio por ahí el amor, porque yo resalto mucho, no sé si se nota en la Cueva de la Salamanca, el amor de la madre como un factor de traer a la tierra, ¿no? O sea, no hace falta que yo tenga millones de dólares, sino con el amor de la mamá ya alcanza, ¿me entendés? Sí, hay un poco Em, de eso de que el chico ve su situación como un pesar, como querer salir de ahí, y ella tipo, pero somos de acá, ¿no? Hay mucho de raíz, somos de acá, claro, te dijo que yo me quiero ir, ¿no? claro, Tenemos lo que tenemos y es lo que forjamos y estamos felices acá. También hay de eso, se ve mucho en la mamá como de un anclaje a la realidad de decir, bueno, está bien que sueñes, que quieras progresar y salir adelante, pero bueno, también somos de acá, nacimos acá, tus antepasados son de acá, o sea, hay mucho claro. de razón Y y de traer a la realidad al hijo, que eso me encanta también. sí, Así que sí, vos como buenísimo. mamá, me imagino que viste que te habrás escuchado miles de cosas de tus hijos y siempre la función, me parece, yo no tengo hijos, ¿no? Pero me parece que la función es acompañar en los sueños, pero siempre valorando lo que cada uno tiene en este momento, me parece, ¿no?
porque obviamente yo creo que como madre, si le pudiera dar todos los lujos y demás, yo que lo viví con mi mamá y mi tía, sentí que ellos querían darme todo, pero hay cosas que no podían y bueno, viste, uno se frustra a veces como hijo, pero después cuando vas creciendo te das cuenta que no era tan así catastrófico como uno pensaba en ese momento, ¿no? Y Sí, eso un poquito aparte yo de quería. tu realidad, tu lugar, de dónde venís, es lo que hoy en día te permite tomar como inspiración y escribir. O sea, si hubieras nacido en Buenos Aires, quizás no hubieses conocido nunca todas esas historias o hubieses escrito sobre otras Claro, cosas. O sea, todos somos como somos por tal donde cual. vivimos, donde crecimos, donde nacimos. Así que eso es re valioso que se vea no Sí. quiero tenerte 1000 horas, pero me gustaría que nos Ah, comentes bueno. un poquito sobre Diferente, que es la Ujú. última publicación que presentaste, cómo fue Ah, eso, bueno, para y saber, te vi en una para ir presentación, vi que cerrando, estuviste en la Feria del Libro también, es bueno, ahí hermoso. tengo. Te lo voy a mandar, me comprometo a enviártelo. Así que, Bueno. uy, mira los rampitos, perdón, cosas del vivo. Bueno, diferente, en realidad, la historia esta es diferente. Nació en el año 2020 con un libro que se llamó Una historia diferente. Y como ya les dije anteriormente, participó en un concurso y no ganó. Entonces, esta era una versión un poco más madura de ese libro que yo al principio creí que no iba a tener, porque o sea, me defraudé mucho cuando no gané. Y dije, bueno, va a ser mi primer libro que lo voy a poner completo en una plataforma. Y la subí a Inspire, eh, la iba subiendo por capítulos y, y tuve más de 30.000 vistas de lecturas en el libro. No entiendo cómo lee la gente, porque hay algunos capítulos que tienen más vistas que otros, así que, pero bueno, la gente es rara leyendo. Y tuve muchas lecturas de México y no me acuerdo si fue de Puerto Rico o de Colombia. Entonces dije, bueno, más allá de que por ahí la gente no interactúe, yo creo que las estadísticas son algo muy, muy bueno para cualquier tipo de profesión. Entonces, en realidad Diferente nació cuando yo conocí a la persona con la que estoy hoy casi hace 6 años. Y quise hacerle como una especie de oda, ¿no es cierto? De tipo de amor, ¿no es cierto? Como, bueno, cómo lo conocí, cómo fue la historia, ¿no es cierto? Y bueno, nació con una idea de hacer una historia de amor. Pero después se fue todo al carajo y se terminó con una historia de terror donde la amiga era tóxica, se endiablaba con un monstruo al estilo de Cthulhu, de Lovecraft. Entonces dije, bueno, ya se fue todo al diablo, pues va, sigamos. Y, Hasta y que me se fue, pareció, sigamos en este camino. sí, el amor quedó ahí perdido. Igual estaba, se reflejaba el amor. Y algo que sí por ahí incorporé, que justamente el otro día que hablaba con vos fuera del vivo, ¿no es cierto? El tema de la parte, digamos, de todo lo que es carnal, ¿no es cierto? O sea, que por alguna razón quedé obsesionado con esa parte, no tal vez por ser un tipo, ¿cómo podríamos decir? Un hentai, ¿no es cierto? Así tipo una persona que está, no sé, abocada a la parte del sexo y demás. Pero sabes que me pareció una idea interesante porque en ese momento uno está muy, muy débil, digamos, en Ujú. sentido corporal, psicológico, ¿no es cierto? Y me pareció muy interesante porque yo trato de jugar mucho con la debilidad y el ataque, ¿no es cierto?, ahí a mis personajes. O sea, y me Bueno, parece que en esa, el sexo la- es parte de nuestra vida cotidiana y es parte de nuestra naturaleza y creo que
va acorde al personaje porque está experimentando, Claro. justamente es un adolescente que va creciendo y Mm, experimenta. Entonces, bueno, sí, a mí sí. me incomoda, pero como lectora, o sea, no leo Bueno, ese tipo de libros, pero tampoco es que me deja de gustar el libro, o sea, no voy a dejar de leer el libro o no voy a leerlo otra vez porque hay una escena de sexo. sí, y bueno, eso es lo que te quería contar. Vos sabés que me pasó de que yo no escribía así con eso, porque me parecía muy fuerte, ¿me entendés? Me parece que la intimidad era algo como obviamente eso, ¿no? Algo íntimo y que por ahí lo que vos escribas puede llegar a reflejar algo que vos sientas y no necesariamente, ¿no? Pero sabés que lo encontré interesante a esa herramienta cuando leía a Mariana Enríquez. Porque ella lo usa en un sentido muy grotesco en muchos casos, con un lenguaje muy fuerte, y me pareció interesante de indagar en ese momento, va en esa situación, digamos, y a partir de ahí como que hay veces que lo incluyo, porque, ya te digo, me parece un momento muy débil, ¿me entendés? De la persona, es como cuando alguien va a dormir. ¿No? O sea, no, es como rara la comparación, pero como había dicho en Memorias de Adriano, no sé si lo alcanzaste a leer ese libro, Adriano, un rey romano que tenía la obsesión de que apenas se despertaba, pedía que le acomoden la cama, porque decía que él, como gran conquistador, el único momento que estaba débil era ese momento en el que él dormía. Y yo creo que por eso es que esa situación en la cual vos no sabés qué hacer, porque tu cuerpo está violentado en algún momento, obviamente por estímulos del exterior, ¿no es cierto?, ajenos, te generan esa situación de estar, ¿no es cierto?, así, bueno, indefenso. Y eso es una herramienta que la usé en diferente también, pero desde un sentido, desde la amistad, ¿no es cierto? Desde la amistad como un punto de vista no sexual, pero sí, por ejemplo, más social. O sea, yo lo que digo es que, por ejemplo, en la historia diferente, eh, acá está la tensión sexual, pero no desde el coito, ¿no es cierto? Sino desde por ahí el amor y la pasión que puede llegar a haber entre amigos, ¿no es cierto? Que después se desvirtúa, porque eso pasa con una amistad tóxica, o sea, ¿qué pasa con tu amistad que tiene una obsesión con vos? O sea, ¿qué es? ¿Tu amiga, tu novia? ¿En qué se convierte? ¿Qué pretende, digamos, tu amistad con vos, ¿no es cierto? Em, y me pasó eso de que por ahí yo tenía amigas que después al último te pregunto, o sea, vos te decís, pero no quería que esté con nadie, de novio, lo que fuese, y vos decís, bueno, pero ¿qué querés entonces? O sea, es como que querés que nos pongamos novios nosotros, o qué, ¿me entendés? Entonces, juega mucho con eso, ¿no? Y me pareció como una obra muy psicológica, digamos, es como una especie de thriller psicológico esta, con un contenido LGBT bueno, me pareció interesante también. Algo que todavía recién ahora empecé a hacer es escribir desde el lado de una chica, pero siempre trato de ponerme en varios personajes porque, bueno, me gusta jugar con lo que hago, ¿no? Y en este caso, esa reacción LGBT pura, ¿no es cierto?, de un chico homosexual me pareció muy interesante porque es En la muy, cueva de la Salamanca hay una escena también ajá, homosexual y demás. ujú, Pero está bueno esto que decís porque también con respecto al sexo hay muchas creencias detrás. Incluso, bueno, las amazonas creían que al tener sexo perdían fuerza o se dejaban dominar por claro. los hombres. Hay muchas cuestiones con respecto a la castidad, al sexo y con la fuerza y con el valor Ujú. también de las personas, ¿no? Hay mucho con respecto a eso y está bueno también que se vea desde el lado del adolescente o de tu protagonista, en el caso de la Cueva de la Salamanca es un adolescente, porque los adolescentes también experimentan, están en una edad en la que
experimentan y pasan por situaciones que quizás después no vuelven a pasar de adultos, pero Claro. un poco se ve esto de la tentación también, no solo de eh, la experimentación, la tentación, ¿no? A veces se dejan más guiar por lo que otros experimentan que por el deseo propio, ¿no? Es común eso también en ese tipo de personajes y está perfecto que esté Sí, ahí. sí. Yo como lectora tengo eso, que me da un poco de pudor, pero bueno, lo cierto es que hay muchos libros de terror que también incluyen escenas de Bueno, sexo y demás. nunca Directamente. leas este entonces. Ay, 100 noches. No, no lo leas. no lo leo. No. Que tiene que ver Ni a con Busquets la tampoco, no lo sumisión leas. y todo esto que venimos hablando. Ese zarpa, Sí, no, sí. no, no lo voy a leer entonces. No, no. Después te voy a hacer un recomendado de, no, de lo que no tienes que leer. Bueno, te lo Dale. pido. No, igual qué sé yo, Así. cada uno es como, así como vos tenés tus herramientas o decís, bueno, che, me voy a parar desde el norte, porque yo soy de acá, vivo acá, viví esta experiencia, quiero contar de dónde vengo. Hay otro como lector que dice, che, esto tampoco, no sé si me interesa, pero está tan buena la historia, digamos, está tan Claro. bueno lo que pones, o sea, son dos escenas puntuales que aparecen, pero yo anoto porque también me siguen muchos niños, adolescentes, que dentro de Sí. ellos alumnos míos, entonces, viste, hago las aclaraciones correspondientes con respecto Sí. al sexo y demás. Así que, bueno, me Eso. encanta, ya tengo ganas de leerlo, me encanta que también aparezca todo esto del movimiento, lo que vos decís, y un poco a veces el amor se vuelve bastante monstruoso. Así que está bien Demasiado, que se vaya para ese demasiado, lado. no, no, demasiado monstruoso. Sí. Así que, bueno, antes de terminar, me gustaría que nos cuentes cómo conseguimos tus libros, cómo se pueden contactar con vos, y bueno, y en qué eventos o eventos en particular se viene, así están atentos para verte, porque venís a Buenos Aires. No, sí, 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 si Dios quiere, va la idea, ¿sí? Eh, bueno, en principio, un gran cariño sería seguirme en las redes. Ahí voy subiendo de todo. Últimamente subo un poco de todo porque me gusta que la gente que revise mi perfil no se encuentre conmigo hablando solamente, sino que por ahí subo videos con IA, subo algunas cosas de chiste y demás, ¿no es cierto? Todo por ahí Recomendar referente a lo del terror. series, Sí, recomendar eh, libros. sí, sí, trato de que sea bastante versátil, digamos. Tal vez por ahí algunas publicaciones no interesan tanto como otras, pero bueno. Mis libros los pueden conseguir de manera directa, hablando conmigo. Yo los estoy vendiendo más barato por ahí que una librería y demás por una cuestión de que me interesa más de que lean lo que hago, entonces llego a más lectores. Tu aliado del terror. Así que bueno, después también hay varios libros, están en Mercado Libre, en Amazon están publicados algunos. Hay algunos inéditos que están en Amazon que vale la pena aclarar. Hay uno que no sé cómo se filtró, que está, sí, se super filtró que se llama El día que la tierra lloró sangre, que lo tengo guardadito y no. El otro día revisando en Google lo encontré y dije, ¿cómo salió esto? Pero bueno. Em, y bueno, futuras presentaciones, libros de sangre, la semana que viene, si va todo bien, en Buenos Aires. Ahí voy a estar también con los chicos de Nuevo Terror Argentino, si Dios El quiere. 8 de noviembre. 8 de noviembre, sí, todo el día, ahí voy a estar también, bueno, con mis libros. Llevo dos en particular, tres en realidad, tal vez no debiste volver, La Cueva y Diferente. Y bueno, por este año con ese ya me despido. Tengo por ahí algunas presentaciones chiquitas acá, va, sin menospreciar, ¿no? Pero acá, digamos, dentro de la ciudad, nomás, por ejemplo, mañana tengo
una presentación en un cine, que vamos a estar ahí con una colega. Después tenemos una presentación en un lugar que se llama la Casa Cruz, que es una casa que está construida así, en una especie de cruz, como bastante tétrica. Pero así de manera nacional, por ahora, es esto, la semana que viene el libros de sangre. Yo creo que el año que viene, bueno, se va a ir diagramando y Dios sabrá cómo va a ir guiando mi trabajo. Así que bueno, Bien, esperemos que con muchos más eventos. buenísimo. Bueno, muchas gracias por estar en el ciclo de entrevistas. Me encantó leerte. Ya pronto voy a subir la reseña. No quería como que sepas mucho mi opinión del libro antes de que hablemos y también hablo, es como que reflexiono sobre algunas cosas que fue pensando o demás. Así que bueno, Claro. seguimos en contacto. Bueno, yo, Muchas gracias por coparte, por sumarte, te digo, che, vamos a recomendar libros, te sumás, sos recopado, siempre te sí, sumás y todo. Espero que mucha gente vaya a Libros de Sangre. Hicimos promoción un montón sobre Libros de Sangre porque va a ser un evento enorme y espectacular. No solo vos, sino a más de 50 autores. Hay editoriales de terror también, así que mm, va a ser glorioso. Así que espero que mucha gente se acerque a tu stand, te pidan libros y se sumen y se esperemos. copen. Y bueno, nada, gracias, gracias y Bueno, gracias. esta oportunidad de nuevo. Creo que se cortó, ¿no? Ahí. Agradecerte esta oportunidad, sos una persona que admiro un montón, se nota que le pones muchísimas pilas a todo lo que haces. Eh, Siempre que hablamos me contás que bueno que estás con tu trabajo, leyendo con tus hijos, ¿no es cierto? Y realmente sos una persona para admirar. Eh, Así que bueno, agradecerte yo junto con todos los otros escritores que pasaron y que van a pasar con vos. Nos mima muchísimo esto que haces porque realmente por ahí ya te digo, uno con su obra se siente solo y que vos le des otra lectura ayuda muchísimo a que, bueno, eh, crezcamos todos como lectores y escritores. Así que alentarte también a vos a que sigas esto de la lectura y demás, porque se nota que siempre a pesar de todo lo que por ahí uno vive como persona, ¿no es cierto? Con altibajos, siempre estás con la frente en alto, así que eso es algo digno de admirar, así que bueno, muchísimas gracias. No, gracias, gracias a vos por también confiarme tu libro, por darme la oportunidad de leerte a pesar de la distancia. Así que espero que algún día la distancia se acorte y nos tomemos unos mates y me cuentes esas historias que leí en tu libro y espero poder seguir leyéndote. Así que gracias y Se va a dar, se va a dar, ojalá preocupar. que sea un abrazo, pero enorme y bueno, nos estamos Bueno, hablando. abrazo a tus seguidores, muchas gracias por escuchar. Chao, chao. Chao, chao.